vamos a aprender ahí? La carta a los Corintios pues nos habla que precisamente Dios movió al apóstol Pablo y a todo su equipo a establecerse en Corintio un buen tiempo y estar. Tan es así que se cree que no son 2 cartas, sino que se cree que son 3 cartas. En 1 Corintios 5, él habla de, así como les escribí, pero en la 1 Corintios está diciendo que ya da a entender que había habido una carta antes que algunos piensan que se perdió, o lo más trascendental se añadió a 1 Corintios. No lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sí sabemos? Que Dios produjo en Pablo y su equipo misionero invertir tiempo, sus vidas, arriesgarlas, luchar en Corintios. ¿Por qué? Porque era una ciudad cosmopolita, era el centro del mundo. Era un puerto sumamente importante, porque estaba un canal natural en Corintios y los mercaderes no tenían que bordear la península, ¿sí?, de Acaya, sino que atravesaban en ese istmo, en Corintios. Así que ahí habían los griegos, los naturales de allí, pero también había romanos, italianos, españoles, judíos, de todos. Por eso es una ciudad, un mosaico de culturas, de razas, de credos. ¿Y por qué es importante para el Señor? Porque era una base evangelística, porque imagínense, ahí oyeron el evangelio y de allí se iban a sus ciudades, los chinos a sus países, los españoles, los italianos, los africanos. Son maneras que el Señor, ahora que ya lo vemos desde este punto histórico y que el Señor nos los muestra, decimos, mira, la sabiduría de Dios es más poderosa, más sabia que la sabiduría de los hombres. Y por eso hay que decir, es que Dios sabe, hermano. Dios sabe hacer las cosas. Él es Dios, así que eso nos debe dar paz. No estamos para descubrir el hilo negro, sino hacer a lo que fuimos mandados como iglesia. Por eso siempre dice que detente en los caminos, porque la moda nos lleva. ¿Qué otra cosa vemos en Corintio? Decíamos el jueves pasado, es muy ilustrativo y es lo más parecido a nosotros como iglesia compuesta ¿de qué? De gentiles. Sí, fue interesante ese punto en la clase pasada, porque la iglesia que nace, la salvación viene de los judíos, el Señor comienza a predicar, pero es en su contexto cerrado, cercano. Y los judíos pensaban que los gentiles no estaban en el plan de Dios, pero viene Pablo y dice, no, este es el misterio que Jesús me reveló, que no solo a los judíos, sino que a los gentiles. Y vimos igual que humanamente uno pensaría enviar a Pedro, ¿sí?, que era el líder, el apóstol, a los gentiles, y dejar a Pablo, un erudito, un preparado en la ley, que podía hacer la apologética. Pero no, Dios, desde que él lo busca, recuérdese que Saulo de Tarso iba buscando al Señor Jesucristo, y cerca de Damasco lo encontró. ¿Quién encontró a quién? Jesús encontró a Saulo, ¿verdad? Y fue tal el impacto que fue derribado, que perdió la vista por 3 días y desde el suelo respondió a la voz que le habló en su idioma, en hebreo. ¿Cómo habla Dios, hermano? ¿En tu idioma? ¿Sí? Y le dijo, Saulo, doblemente haciendo el énfasis, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y uno ahí entra el interrogante, decir, no, Señor, está persiguiendo
a la iglesia cristiana. No, el que persigue a los cristianos persigue al dueño de la iglesia, que es Jesús. Y luego le dijo que iba a entrar en Damasco y allí se le diría lo que iba a hacer ante la pregunta de Pablo, Saulo, diciéndole, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué le dijo? Señor. O sea, un choque con el Señor, no necesitó mucho para todo ese celo, sí, por Dios, fuera ahora usado para la gloria. Y cuando el Señor se le aparece a Ananías que oraba, cuando uno está orando, Dios visita. Dice que estaba Ananías, no vuelves a escuchar a Ananías, hermano, pero Ananías es el precursor de un gigante del evangelismo como Pablo. Sí, tú ya no vuelves a oír más de Ananías, pero fue un siervo obediente, porque Jesús, el Señor, se le apareció cuando Ananías oraba y le dice a Ananías, vas a ir a la calle llamada derecha, dice, y aquí hay un hombre orando. Ananías orando y Saulo estaba ¿qué? Orando. Y Ananías le dice, Señor, ¿pero qué no sabes quién es este hombre? Si hasta aquí trae cartas y trae poder y nos arroja a la cárcel y etcétera, etcétera. Y el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a las naciones. ¿Sí se da cuenta? Desde que Dios te llama, aunque Saulo no lo sabía, ya Jesús tenía el plan de vida, aleluya, para Saulo de Tarso. El día que te llamó a ti y a mí, tú no sabías, yo no sabía, pero el plan, dile que está a tu lado, hay un plan de Dios para tu vida. Y algunos dicen, no, es que Saulo, cómo sufrió. Sí, pero ¿cuántos han leído? Ahora no nos vamos a enfocar en eso. Pero ¿por qué hablamos de Saulo, que es Pablo? Porque es el autor de la carta. Porque es el apóstol que Dios usó para fundar la iglesia de Corintios. Una iglesia muy importante, hermano. ¿Sí? Y le dijo que iba a ser... No sabía Saulo en ese momento todo lo que iba a padecer. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Y algunos dicen, no, yo no quiero pasar como Saulo. No, Saulo fue quebrado de esa manera porque Saulo llenó naciones, hermano, con el evangelio del Señor Jesucristo. Así que nosotros no nos va a quebrar mucho el Señor. Pero ¿qué es lo que resalta aquí? Ananías, ¿qué es lo que hizo? Argumentó. ¿Fue incorrecto? No, él argumentó, Señor, ¿no sabes? Pero cuando el Señor le explica, ¿qué más hizo Ananías? Fue. Y estamos iniciando el mes de enero y estamos hablando de ¿qué? Someteos. Y esa palabra someteos es la que se usa en el ejército, conforme el diccionario y vocabulario griego, someteos. O sea, a un soldado se le pregunta, se le sugiere, si puedes, no, someteos a las autoridades, someteos a Dios, porque no hay autoridad, sino la que está puesta por Dios. Entonces, ¿qué y cuál es el ejemplo que vemos con Ananías? ¿Qué? Obedeció y fue. Y Pablo también obedeció, porque le dijo el Señor, entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que es para ti. ¿Y qué hacía mientras esperaba Saulo? Hermano, mientras Dios está mostrándonos nuestro camino como siervos, ¿qué hay que hacer? Estar en la posición correcta, orando. Aquí estoy, Señor, estoy dispuesto. Háblame, envíame a mí, he aquí, mi corazón está dispuesto. Así que vemos esto del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que quería entonces que viéramos? El cambio de audiencia. Amado, usted y yo tenemos que aprender esto. Pablo dice en su sabiduría, me he hecho a los que están bajo la ley como si yo estuviera bajo la ley.
O sea, hablando del Evangelio. Me he hecho a los que están sin ley, no estando yo sin ley. O sea, como los que están sin ley. ¿Para qué Pablo hacía esa aplicación? Para salvar a alguno de ellos, dice. Jesús, llegan los fariseos y les dicen a los discípulos: ¿por qué come su maestro con pecadores y cobradores de impuestos? Porque él vino ¿a qué? Él se quitó su gloria, se humanó, se humilló y fue propicio a nosotros. Él se acercó a nosotros, hermano. Y él dice: el que a mí se acerca, yo no le echo fuera. No necesita ser ¿qué? No necesitas estar perfecto, no. Ven a Jesús como así como estás. Aleluya. Muy bien. Vamos a ver 1 Corintios en el capítulo 1, en el verso 18. Y vamos a ver el título de nuestro estudio esta hermosa tarde, hermano. Cristo, poder de Dios. Sabemos que Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Todopoderoso. Y Él está diciendo en dónde radica su poder. Se llama Cristo el Señor. Y Pablo está hablándole a la iglesia en Corintios que Cristo es poder, y como dice el título de la carta, Cristo, poder y sabiduría. Hermano, es muy importante esta palabra, este concepto, sabiduría, porque nosotros sabemos, hay dos grupos. Mire, siempre va a haber dos grupos. Dos pensamientos por lo regular. Están los conservadores y del otro lado, los extremistas. ¿Sí? Están los que dan todo por la paz y están los que dan todo por la guerra. Recuerdan que en Hechos, Pablo, cuando visita Corintios, él en el Areópago, ¿sí?, está la colina de Atenas o el panteón que se le llama también, donde tienen los monumentos a los dioses, a Zeus, a todos estos dioses y diosas. Y ahí en ese panteón, en ese Areópago, Pablo llegaba porque los griegos, ¿qué es lo que les apasionaba? La exposición de argumentos filosóficos. Habían las competencias de oratoria, de argumentación. Los griegos emancipaban la sabiduría. Por eso cuando llega el Mesías, los judíos le dijeron ¿qué señales haces? Y el Señor dice, es que los judíos demandan señal y los griegos piden sabiduría. Convénceme con argumentos filosóficos de esa verdad. Y cuando el Señor llega, dice que dos grupos de filósofos se acercan con él para contender. ¿Cómo se llamaban estos grupos? ¿Quién fundó uno? Epicúreo. Ellos radican antes de los 400 años de Jesucristo, ya estaba esa filosofía de los epicúreos. Y del otro lado, contrario, los estoicos. Los estoicos fueron fundados por Zenón y eran radicalmente opuestos. Los epicúreos eran hedonistas y los estoicos también. Pero los epicúreos exaltaban los placeres, por eso se llama el hedonismo, el disfrute, la comida, eran sensuales y no tanto por el tema sexual, sino porque todo lo que les daba placer a su cuerpo era
para ellos esa era la vida. Y ellos rehuían a todo lo difícil. Y el otro grupo era ¿qué? Diametralmente opuesto, los estoicos. Ellos eran disciplina, resiliencia, fortaleza, lucha, guerra desde su doctrina. ¿Y quién de los dos grupos estaba bien? ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Ninguno de los dos. Ambos dos eran ¿qué? Ególatras. ¿Dónde radica su problema? Hasta hoy día, hermano, siguen habiendo dos posturas. ¿Sabe que esto es una característica del ser humano? Están los que se decantan a la izquierda y los que se decantan a la derecha. Y dentro de la iglesia están los miel sobre miel y están los estoicos, hablando metafóricamente. Pero ¿sabe que en Israel cuántos se acuerdan que había dos grupos también? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se llamaba un grupo? Eran los de Shimei y Halel. Unos eran ortodoxos fuertes, hermano. Cumplimiento de la ley, fariseos. Y otros eran más permisibles. Y hoy día vemos que esa doctrina está también en el espíritu de la iglesia hoy día, hermano. Los que solo hablan de la misericordia, la gracia, el amor, está mal. Porque hay que dar todo el consejo de Dios. Por eso se le llama al estudio teología sistemática. Creación. ¿Y por qué necesitamos disciplina? Porque después de creación, ¿qué sigue? En la teología sistemática, caída. Esa es la mala noticia. Se fractura todo. Y Dios entonces tiene que meter la ley. Vamos a leer entonces. Sí, vamos entendiendo, estoy repasando el jueves pasado y recuerde que la repetición es básica, hermano. Pablo le dice a los filipenses en capítulo 3, para mí no me es gravoso el escribiros, o sea, volverles a mandar la misma enseñanza, hermano. Dice, y para ustedes es beneficio. Vuelvo y repito porque es de repetir. ¿Quién es el que instituye la repetición en la doctrina? Ya les he dicho, ¿cómo se llama el libro que se repite? Deu, de nuevo, nomos, norma, ley, la repetición de la ley. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? Porque la generación que salió de Egipto quedó sembrada en el desierto y entonces la generación de Josué que sabía de Dios, de los mandamientos, no sabía nada. Por eso Deuteronomio se llama el libro de la repetición, las palabras de Moisés. Y Moisés estaba allí para enseñarle a esa generación. Usted y yo tenemos compromiso generacional, hermano. La iglesia tiene sí que trabajar con sus niños y darles el seguimiento de jóvenes. Esto urge, hermano, porque es una realidad. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes. No es que estuvieron en la iglesia. Yo les digo, nunca estuvieron en la iglesia. Solo entraron al kinder o al niñero, como cunero que le dicen en la iglesia, y después de ahí a jóvenes, y después de allí, cuando ya tuvieron decisión, bye bye. Y luego dice, pero es que iba a la iglesia de niño. No iba a la iglesia, iba a un satélite de la iglesia. Hermano, usted y yo tenemos que instruir al niño en su camino. Y dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su palabra, su camino? Con poner por obra su palabra. Amado, ¿qué fue lo que nos fracturó las vidas a nosotros? Bueno, a mí, para que nadie se sienta ofendido. A mí nadie me instruyó de niño en el temor de Dios. Yo como una persona natural
¿Qué es lo que nos enseñaron? ¿Te gusta eso? El alcohol, drogas, todo lo que es placer de la carne, la vagancia. Eso seguimos. Hermano, pero ¿qué es lo que Dios nos manda a hacer a nosotros como iglesia? Ocupémonos de nuestros niños. Pero no le demos una tablet y los mandemos allá a la escuelita. No, aquí, hermano. ¿Es tranquilo y es apacible? No. El niño es inquieto. Pero es una vida por la cual Cristo murió y mejor es ser alcanzado de niños, desde el vientre hasta las canas. Amado, eso habla la Escritura y nos habla la generación. ¿Cuántos valoran, hermano? Que aunque tarde, pero fuimos alertados. ¿Y qué vamos a hacer con los de nuestra generación? Compartirles, pero el compromiso. ¿O qué dijo Moisés? No, yo ya no voy a volver a enseñar a otra generación. No. ¿Volvió a qué? Deuteronomio es repetición. Amado, hay que amar, porque ese es un ministerio importante en el pueblo de Dios. Ustedes me decís maestro y dices bien porque lo soy. Y si yo el maestro he lavado sus pies, es porque ejemplo les he dado para que así como hice con ustedes, ustedes también hagan con los demás. Amado, de gracia recibimos, no te quedes con él, con esa gracia, comparte de gracia lo que de gracia has. Hermano, tú eres bienaventurado, le das gracias a Dios porque Él alumbró nuestros ojos. Cantamos, nos congregamos, llueve, truene, nosotros somos cristianos, somos soldados del ejército de Jehová, somos esforzados y valientes, hermano. Eso es. Entonces, vamos al verso 18. Cristo, poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mire usted qué belleza, hermano. Y dice el apóstol Pablo en su apologética. Recuerde que Pablo ya no está haciendo apologesis con hebreos. No, él está haciendo la apologesis con un pueblo en su mayoría pagano. Amado, usted ha oído un término curioso, chistoso, pero muy real. Yo lo oí de mis mayores que decían, yo no entendía, decía, y ahí vas a aprender lo que es amar a Dios en tierra de indios. Dice. Y uno dice, ¿qué significa eso? Amado, querer enseñar la Biblia a un grupo que no quiere oír de Dios. ¿Qué es lo que permeaba en la cultura griega? Los epicúreos y los estoicos. Y ambos dos grupos, ¿cuál era su problema? No necesitaban a Dios, no querían al Dios de la Escritura. Ese era su problema. ¿Y qué le llamamos? Humanismo. ¿A poco el mundo quiere a Dios? No. Y decía yo en la clase pasada que hay un avivamiento espiritual, hermano, porque el mundo ya está aprendiendo por la edad, ya como digo yo, la teoría de la evolución de Darwin ya murió de vieja, hermano. El mono sigue siendo mono y los monos siguen siendo monos. Y de ahí el Big Bang. Hay que tener más fe para creer el Big Bang, la gran explosión, que de la nada explotó y apareció todo. De la nada no sale nada, hermano. Solo ocupa la palabra hebrea ex nihilo. ¿Quién creó ex nihilo? De la nada, nuestro Dios todopoderoso creó el mundo y todo lo que en él hay. Eso es fe y yo lo creo. ¿Y cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Hay un creador, es nuestro dueño, es nuestro sustentador, es el Dios todopoderoso. Y muchas de esas doctrinas, teorías, ya murieron de viejas, hermano. Ahora la gente reconoce. Y salen los artistas y ¿qué hacen? Y se graban y están hablándole al que está arriba. Es como si tú alguna vez fuiste a un grupo de cuarto y quinto paso y que te decía, tú pídele, si la silla para ti es Dios, pídele a la silla, ¿o no? El poder
superior. Ponle nombre, no seamos cobardes, yo les decía cuando me invitaban al grupo. No es con ustedes, por eso ya no me invitan a los grupos. Porque yo le decía, ponle nombre, enfréntate a Dios, Él es tu creador, Él te va a pedir cuenta, mejor es. ¿Qué dice Jesús? Si un rey que no tiene tan grande capacidad de guerra, ve que viene otro a hacer guerra contra él, ¿qué es lo que dice? Presenta ofrendas de paz y va y dice ¿qué? No puedo pelear contigo. Hermano, ¿es sabio contender contra el rey que viene? No, ponte en paz. Y dice Romanos que tenemos paz para con Dios. ¿En qué capítulo de Romanos está? Los que están en la clase de los martes. Ese es la bendición que tenemos. Esa es la gracia. Hermano, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconcíliate con Dios. ¿Hay avivamiento espiritual? Sí, pero no hay avivamiento del Espíritu Santo en nosotros, hermano. Bueno, usted y mí, yo creo que sí, pero hablando del mundo. El mundo cree que hay un poder, sí lo cree y hasta pide al que está arriba y como lo conciba, pero no quieren al Dios de la gloria. Ese era el tema. El estoico, ¿cuál es su problema? Es la suficiencia. Tú puedes ser el mejor. Tú échale ganas, disciplina, eres un soldado. Todo eso es mentalismo, es humanismo. Al final es que egoísmo. Es una egolatría, pero tamaño mundial, hermano. Siempre sucede. Cuando le doy el testimonio a alguien del alcohol, de las drogas, de la vida sin sentido, me dice, pues fíjate que yo no necesité nada, yo dejé de tomar. Arrogancia completa, le digo. ¿Tú solo? Sí, le digo, no. Aunque no reconozcas al Dios de la gloria, le digo, Él produjo en ti y tú escuchaste, le digo. Tú no vas a poder alegar ignorancia. Tú estás consciente y eres testimonio que Dios te habló a tu corazón. Muy bien. ¿Qué es el tema aquí con Pablo? Que está en un terreno donde lo que está ponderando es la sabiduría humana. ¿Sí? Ese es el tema. Hoy usted va con la sabiduría de Dios, Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios al mundo. Y el mundo se ríe de usted. Y si usted no está firme, usted dice, yo ya no vuelvo a hablar de Dios. No. Esa es la confianza. Y vamos a ver cómo Pablo sigue en esto. Damos lectura. Porque la palabra de la cruz es locura. También se ocupa el término necedad. ¿Para quién es necedad las palabras de la cruz o la palabra de la cruz, el evangelio? ¿Para quién es necedad? Para los que se pierden. O sea, para los que se estaban perdiendo en el primer siglo y para los que se están perdiendo hoy. Amado, ¿por qué podemos tomar la Biblia y decir, así como Israel estaban divididos en dos escuelas, el mundo estaba dividido también en dos escuelas y hoy día ¿cómo está? Nosotros hemos leído en Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque mira, cambia el escenario, pero los actores seguimos siendo los mismos. Ahora, ¿pero ya qué? Ya hemos perfeccionado mucha maldad. ¿Sí se da cuenta? Mateo 24 es nuestro fundamento que dice, la maldad irá se va perfeccionando, dice. O sea, ahora son ¿qué? Más maquiavélicos, más malvados. Y empiezan a normalizar el pecado. Usted vea novelas que filman y ve que una pareja son pareja de varones y tú ya lo viste. Y cuando tus hijos lo ven y cuando vean una pareja de José y Pedro, ¿qué van a decir? ¿Se van a escandalizar? Ya no, se llama normalizar el pecado. Una mujer con otra mujer, es que el amor es de Dios y se aman. Los mismos actores del jardín del Edén hasta hoy día
Pero ¿qué diferencia tenemos de los del jardín del Edén, Adán y Eva, a esta generación? Es una distancia donde la inteligencia del hombre para lo malo, hay armas que son sumamente letales, hermano. Ya no es de ir con otro y decir, vamos a darnos, tú con un palo, yo con una piedra. No, ahora un hombre oprimiendo un botón puede desaparecer una nación completa. Se da cuenta cómo se ha ido perfeccionando que la letalidad de las armas, hermano. El cómo podemos, porque para desviar a una cultura tenían escuelas. Las escuelas como tal vienen de la cultura griega. Roma conquistó los cuerpos, pero Grecia conquistó las mentes. El imperio romano ya no está, pero el imperio greco sí está. Porque conforme el hombre piensa, así vive. Por eso nosotros, Romanos 12 dice, debemos ¿qué? Rebobinar, ¿qué más? ¿Cómo dice exactamente en Romanos 12? No me acuerdo. Renovaos vuestro entendimiento. Porque nosotros somos fruto de una cultura. Nosotros fuimos formados o deformados. Usted hágase su exégesis. Mi papá era el que peor consejo nos daba, hermano. ¿Por qué? Porque él no tuvo papá. Mis hermanos mayores seguían lo que hacían los tíos mayores y los amigos del barrio. En el barrio donde estuvimos no había escuelas, habían lupanares, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? Pues lo que veíamos. Fuimos deformados, pero en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Renovar nuestro entendimiento, hermano. Los hombres no lloran, no. El ser humano tiene que tener que. Jesús lloró. Pero ¿cuántos son de la generación que le dijeron, sea hombre, los hombres no lloran? No, eso es mentira. A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. No, yo decía en una de las clases que a mí no me gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres. ¿Cómo al pastor le gustan las mujeres? Sí, mi madre, mi abuela marcó mi vida. Hoy día, ¿qué? Mi esposa, mi hija, ¿quién más? Mi nuera. Tú dime, ayúdame tú con todo lo tuyo. Bueno, si eres varón, pues si eres mujer, siempre me gustan las mujeres, no está grave. No. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Sin mujer no hay hombre, porque la mujer es, ¿qué? La ayuda idónea del varón. Dejemos de ser machos. A la mujer hay que darle ¿qué? No necesitamos que nos pongan leyes. Eso es para los que no conocen a Dios, pero para los que conocen a Dios, mi Biblia dice que trate a mi esposa como vaso más frágil y que la ame como Cristo amó a la iglesia. Puf, nada más. Y pregúntenle a mi esposa y decir, no, todavía no llega. Ni a la báscula se ha subido siquiera. Es verdad. Pero tenemos un desafío. Y ahí es donde hay que decir, Filipenses 4:13, ¿qué? Dice, sin pecado concebida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que yo no puedo amar, no quieres, porque tienes la capacidad. Es que no puedo perdonar, no quieres, porque tienes la capacidad. Dios te ordena, ama, perdona, sirve, obedece, sed santos. Sí podemos. ¿Por qué? Porque hay en nosotros algo. No, el que se gloríese en el Señor. Si hay un mérito, si algo has hecho, no has sido tú, ha sido Él en ti, dice Pablo. Y yo he trabajado 1 Corintios 15, cuando menciona a Pedro, al hermano de Jesús, a todos los apóstoles, al final dice, se nombra Él, y como a un abortivo, uno nacido fuera de tiempo, dice, se me apareció a mí que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo era perseguidor del Señor. ¿Y qué dice Pablo? Pero yo he trabajado más que todos, Pablo, que todos ellos. ¿Y se queda con la gloria Pablo? No, él dice, pero aclara, no yo, sino la gloria de Dios en mí. Pero hay que reconocer tu trabajo, así como hay que reconocer lo malo que hemos hecho ya en Cristo, Porque no es asunto de que borrón y cuenta nueva, sí, pero en Cristo habemos muchos que no estamos llenando, no estamos dando el peso, hermano, sino el pésame.
Y tenemos nosotros que decir, a ver, yo tengo que hacer, no dejar de ver la paja en el ojo de mi hermano y empezar a ver la viga, el examen en nosotros mismos, amados. ¿Cómo estoy? Salte de tu cuerpo. Decir, ¿qué doctrina está enseñando? Y analicémonos. ¿Cómo soy, hermano? Hablamos de que aún de las palabras ociosas vamos a dar. ¿Cómo eres donde nadie te ve o con los que tienes confianza? ¿Son palabras para edificar o son palabras de ocio? Es que nuestro dueño demanda. Muy bien. Entonces dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. ¿Cómo dice en la otra versión en Reina Valera 60? Locura. ¿Por qué dice aquí necedad? Porque así se traduce. Y en el Salmo, no me acuerdo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No existe Dios. O sea, ellos creen ¿en qué? En un poder superior. Hay una artista famosa norteamericana que sale en la pose de la pintura bucólica católica de Jesús, pero en lugar de tener la cara de Jesús, tiene la cara de ella y sus seguidores, sus seguidoras, dicen que hay santa, no digo nombre para no hacerle el caldo gordo a esa inconversa, pero de ese tamaño estamos, adorando al hombre antes que a Dios. ¿Y qué estaba sucediendo en Corintios que vimos la clase pasada? Unos decían ¿qué? Nosotros con Pablo. ¿Y los otros? Nosotros con Apolos. ¿Y los otros? Nosotros con Kefas, que es Pedro. Y había algún grupo que, mire, no era mejor que los otros tres. Dice, y nosotros de Cristo. ¿Sabes quiénes son esos? Yo me identifico más con los que dicen, y nosotros somos de Cristo. Porque yo soy muy así. No, es que yo soy de la sana doctrina, yo de Cristo. ¿Seguro eres de Cristo o eres de ti? Y algunos mis detractores van a decir, sí, es que tú tienes tu propia teología, tu propia doctrina. Sí, amén. Sí, amén. Hermano, usted tiene muchas conclusiones de usted. Y el que diga que no está entendiendo. Porque eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Cuando no tienes toda la doctrina, mire, acá y acá, llegamos a conclusiones que nos faltan. Y hoy vamos a ver a un personaje aquí en la Biblia. No le estoy hablando por hablar. Un personajazo. Pero no tenía toda la revelación de Dios. Y si no tienes toda la revelación, ¿cómo tienes el panorama? Inconcluso, incompleto. Es como decir, como que voy viendo el rompecabezas, pero ¿quién se llevó las piezas que hacen falta? Y hay que buscarlas. Ese es el estudio. Ese es el escarbar, el trazar. Es decir, aquí hay cosas que no entiendo. ¿Por qué el cristiano sigo pecando? Y tengo que examinar y buscar, porque en eso me va la vida, hermano. No en estar señalando, sino en estar ¿qué? Buscando las piezas que nos hacen falta del rompecabezas personal. Amado, yo todavía tengo huecos que llenar. Y aquel que diga que ya terminó, que ya acabó, está peor que al principio. Sí estamos allí, porque les estoy dando ese panorama general. Porque vamos a hablar de algunos personajes que usted lo ve, pero todavía no eran producto terminado. Dígale que está a su lado, tenme paciencia, ponle un letrero, hombres trabajando, usted disculpe las molestias. Pero que se vea, no que sea 10 años y todavía no quitan el letrero. No, que ya se vea, que están en detalles, que están embelleciendo, el que tenga entendimiento entienda. Muy bien. Pero para nosotros los que nos salvamos, como dice ahí en Reina Valera, los que se salvan, o sea, que continuamente estaban habiendo creyentes que estaban entrando ¿qué? A la salvación. Dice, para los salvos es poder de Dios. Amado, usted fue convertido, fue alcanzado por la locura de la predicación, porque la cruz, la palabra de la cruz, es que poder de Dios. Cristo es poder de Dios.
Imagínese para el judío, oye, nuestro Mesías, ¿dónde va a morir? En una cruz. No puede ser, porque ellos apelan a la santidad. Y el que muere en una cruz, ¿qué nos enseña el apóstol en Gálatas? Todo aquel que es colgado en un madero es ¿qué? Maldito. Amados, pero cuando tú te profundizas en la cruz, entonces tú entiendes de que Él se hizo maldito por mi causa. No por su pecado. Y desde Isaías está profetizado. Pero cuando no tienes el panorama completo, llega uno a conclusiones diferentes. Nos faltan piezas en nuestro rompecabezas. Hermano, y no me importa que seas muy ducho en la palabra y que predicas y que tienes ya tus análisis, no pequemos de soberbia pensando que ya tenemos el rompecabezas completo. No, tenemos que, y hay piezas que no encontramos, hermano. Sigo leyendo. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios porque está escrito, mire, y aquí cita al profeta, destruiré la sabiduría de los sabios, ya lo había avisado el Señor. La humanidad, ¿cuál es su Dios, hermano? Ellos mismos. ¿Pero qué nombre le ponen a su Dios? Saber. Por eso los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos piden sabiduría. ¿Y qué es lo que impactó más el mundo completo? La filosofía griega. ¿Qué es lo que ponderan hasta el día de hoy? Aristóteles, Platón, Séneca, todas esas filosofías. Y tú vas, y son joyas, hermano, literarias. Pero ¿qué les falta? Han quitado de la ecuación a Dios. Nada más. Nada más. Todos los caminos llevan a Roma, sí, pero cuando yo me muera, y ya en vida no tengo esperanza de ir a Roma, cuando yo me muera yo no quiero ir a Roma. Yo quiero ir allá arriba con Él y oír, entra, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al reposo eterno de tu Señor. Amado, tenemos que estar en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos de tener apologética, contender por la fe que nos ha sido dada, dice Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vas a contender si no estamos buscando las piezas que hacen falta? Debemos ser ¿qué? Esforzados y valientes. Porque cuando tú te pones a buscar, a estudiar, a orar, a decir, Padre, no entiendo, llega el distractor. Si se recuerdan que lo vimos el domingo. Quieren servir a Jehová. ¿Y qué es lo que ordenó Faraón? Tipo y figura de Satanás. Dale, arrecia sobre ellos la tarea y no les des paja porque están ociosos. Por eso están pensando en servir a Dios. Usted no grite muy fuerte que Señor, quiero entregarme, quiero servir a Dios con todo porque el diablo te va a oír. Importa que oiga. Y que oiga y que sepa bien nuestras determinaciones. Y cuando tú determinas servir a Dios, ¿qué dice el diablo? Bien, ayúdenlos mis demonios. No, ¿te va a meter qué? ¿Qué es lo que aprendimos en esa historia? En Egipto, denle más trabajo y que busquen su propia paja y endurezcan la mano sobre ellos. Cuando tú quieres servir a Dios, ¿qué es lo que sucede, hermano? Hasta tu comadre te pone la cruz. Hasta tu suegra, tu suegro que dice, ¿y ahora qué? ¿Dónde anda el fanático ese o la fanática esa? Pura Biblia, pura. Y su casa, mira, y empieza. Y tú dices, es que tan solo donde tú expreses el deseo, va a venir el enemigo, hermano. No, ahora sí, en este 2025 voy a servir al Señor con todas mis fuerzas y te dejo, dice el diablo. Porque Satan Claus también está en la ecuación, hermano. Pregunta. Vea la contienda que es, ¿por qué? Por la sabiduría. ¿La sabiduría es mala? No. ¿Qué debemos de pedir? Dice en Santiago. ¿Qué tipo de sabiduría? La que desciende
de lo alto. Y dice cómo es esa sabiduría: amable, pacífica. Pero está la sabiduría del mundo. ¿Cómo es la sabiduría del mundo? Demoníaca. Hay gente mala y tiene una sabiduría para hacer lo malo. Premeditación, alevosía y ventaja, hermano. Es gente maligna que ya te están viendo por dónde pegarte, y uno piensa que tienen pensamientos de bien para uno. Hermano, deja de esforzarte en querer agradar a las llenas del mundo, porque si se ríen y dicen: buenos días, Dios les bendiga. Vaya con Dios. Pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? Sí, está oyendo el término, los conceptos, el escriba. ¿Dónde hemos oído eso, escribas y fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Los abogados de la ley, los copistas y los expositores eran los escribas. Sigue preguntando, no para que le contesten. Recuerde que aquí Pablo está usando ¿qué? La retórica. Él está ahora. ¿En dónde está Pablo aquí? Quiero que vea que Pablo ahora se ha transportado haga de cuenta que juegas en un estadio de tu barrio, y de ahí pasa algo y te promueven y te hallas pisando un tazón, porque ese es el nombre en griego, un tazón, el Coliseo, donde, o sea, ya te van a enfrentar enemigos ¿qué? Más pesados. Sí, porque estar siempre en el kinder, pues cualquiera es bueno. No, tienes que ir ¿qué? Y ahora Pablo está en la cuna de la sabiduría, de la filosofía, de la psicología, del estudio del ser humano por el ser humano. O sea, en la cuna, hermano. Y ahí vemos que Pablo hace algo que impresiona. Determina quitarse su sabiduría. ¡Wow! Si alguien tenía capacidad, era el apóstol Pablo. ¿Por qué Dios lo mandó? Porque Pablo no se iba a milanar ante todo eso. Pablo era un ¿qué? Ciudadano de las naciones, estuvo en la universidad, estaba capacitado, le citaba a los poetas de ellos y que estaban hablando de Zeus. Pablo sabía, hermano, usted y yo. Claro, no te vayas a ir si empiezas a leer de la mitología griega y al rato ya te voy a ver que crees en esto y en el otro. No. Es para enriquecernos y tener ¿qué? Apologética, para tener argumentación. Ahora, eso es importante. Nada. Tan es así de nada de importante para ganar el alma que Pablo dice: yo me propuse no saber entre ustedes. Le está diciendo a los griegos esa sabiduría humana, sino a predicarles a Cristo y a este crucificado. Porque ¿cuál es nuestro tema esta noche? ¿Cuál es el poder de Dios? Cristo es el poder de Dios. No te van a transformar. A ti no te transformaron porque te dieron una explicación. No, te dijeron: Cristo murió por tu pecado. Y tú dices: Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. Llega el Espíritu Santo y ¡pum! Y sucede el milagro. Y tu vida cambia. Y lloras y no sabes por qué lloras. Y dices: ¿y ahora qué voy a hacer? Porque se acabó tu vida. Pero ¿cuál es la novedad? Que naces y empiezas a ser como una nueva criatura y empiezas a amar lo que antes aborrecías. Así que sigue el apóstol hablando. Mire, donde el polemista de este siglo, como dice en el disputador. ¿Quién es el disputador? Sí, son seres humanos, pero ¿a quién se refiere aquí Pablo? El disputador de este siglo. Hermano, ¿quién es el que controla la información? Cuando dice es que esto es viral, pero hay otro nombre para cuando es de las redes, ¿cómo se dice? Tendencia. ¿Quién hace la tendencia? El dueño, el que marca la agenda. En diciembre, ¿cuál va a ser la tendencia? Navidad.
24 de diciembre. Y usted dice, espérame, es que conforme mi Biblia no me cuadra, que Cristo nació en diciembre. Cristo no nació en diciembre. Y ya lo hemos hablado. Pero ¿quién marca la agenda? El disputador de este siglo. Aquí dice en mi Biblia, el polemista, ¿sí? ¿Dónde está el polemista, ¿sí? ¿Dónde el polemista de este siglo? Amado, ¿y Dios nos manda a rehuir? No, a prepararnos. Dice en Judas que se nos manda a contender. No, no te metas en problemas, no, métete en problemas por causa del Señor, porque tu vida aquí ya es una contradicción al mundo que está aquí. O sea, en el momento que tú dices porque solo hay un camino, ya te metiste en problemas. Porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Y dónde dejas a María? Pues donde debe de estar. Al buen entendedor. Y los que te oyen, ¿qué va a hacer? No, o sea, se va a hacer un escándalo. A Jesús lo mataron. ¿Y a sus seguidores qué? Si pueden, nos van a matar. Si el mundo los va a aborrecer, ¿por qué? Dice, sin causa. Hermanos, si ahora es cuando menos mal hacemos y nos metemos, pero ya nos aborrecen porque nosotros amamos a Jesús. Somos cristianos y nos esforzamos. Aleluya. No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo ocupe su lugar. Necedad. Cuando usted argumenta, hace la apologética con alguien del mundo, usted se da cuenta que son necios. Que son necios. ¿Y en qué radica la necedad del mundo? Se lo adelanto, cuando yo predico personalmente le digo, tu problema es que sacas de la ecuación a Dios. A ti no te debes nada, todo se lo debes a Dios. Por eso Pablo acá termina hablando, todo es para la gloria de Dios. Porque lo que tú tienes, lo recibiste de Dios. ¿De qué te puedes gloriar? Dice Pablo, sea Apolo, sea Cefa, dice, lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y si lo recibiste, no, yo sí entiendo las cosas, fulano no. Ajá, ¿y las entiendes por qué? Porque Dios te lo dio. ¿Y para qué te lo dio Dios? ¿Para que nos pavoneemos? No, para que sirvamos. ¿Y al que más se le dio? A Pablo se le dio una enormidad. Mismo Pedro, el líder de la iglesia, el papa de los católicos, ¿qué dijo? No, Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Pablo era pescador, su trasfondo. Pedro, gracias. ¿Y Pablo? Pablo era un erudito, era alguien preparado. ¿Y valía más Pablo que Pedro? La gloria es de Dios. ¿Sí se oye? Muy bien. Acuérdese que le dije que nosotros, por nuestra vanidad, no lo voy a meter a usted, yo por mi vanidad creo que lo sé todo. Y él va a decir, hay una personita que me gusta, cuando yo le confieso algo, yo digo, me va a decir algo, un apapache. No, me dice, eso sí. Sí, me gusta porque, y yo hasta la provoco, le digo, fíjate que soy muy pesado, muy soberbio. En lugar de decirme, no, mira, peloncito, ven, eres tontito, pero no, nada más tiene una dulzura para decir, eso sí, me dice. Me gusta eso. Sí, hermano, hay que decirle con amor a tu cónyuge, ¿estás mal? O sea, para de hacer eso. Pero cuando ya haga algo bueno, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué aprendimos que Pablo le dice a los corintios? Iglesia de Dios. Y que era una iglesia que no le faltaba nada en ningún don espiritual. ¡Wow! ¿Y cómo estaban? En Corintios 11 les dice, en esto los alabo, les dice. Pero más adelante, cuando
seguían las instrucciones de la cena del Señor, dice, pero en esto no los alabo, y se los dice, amado, es que no es malo, ese es el equilibrio, y lo vamos a ver en la vida del apóstol Pablo, y lo vimos en la vida del Señor Jesucristo. Él no fue pura miel. O pregúntale a los mercaderes del templo cómo es Jesús, si es puro amor. Pues nada más veían que zumbaba la cuerda, hermano. Arrancó las cercas que tenían allí, sacó los animales y todo, y puso de cabeza el templo, hermano. Jesús, hombre, porque él no era ebanista, él era carpintero. Que tengo oídos para oír, que escuche. O sea, no era alguien finito de cabello, no, era un hombre de trabajo, varonil. Seguimos. Aquí, mire, vamos. Ya que en la sabiduría, dice, este mundo sea necedad. Verso 21. Porque ya que en la sabiduría de Dios, recuerde, así como está en el mundo, dos filosofías, porque el cristianismo también es tenemos el amor por nuestra doctrina. Están los que se decantan de un lado y los que se van de otro lado. Bueno, está la sabiduría de Dios contra la sabiduría del mundo. Imagínate el hombre contendiendo con Dios. ¿Cómo es posible? Es que esa es la historia de la humanidad. ¿Quién? ¿Cómo? Usted tiene Biblia. Deme un ejemplo de uno que contendía con Dios. Y no era cualquiera. Que Dios dijo desde los cielos, ya vieron a mi siervo Job, que no hay varón como él, justo, tiene temor santo por mí. Pero cuando vemos la narrativa, ¿cuál era el argumento de Job? Si Dios me permitiera ir al jurado, al tribunal y defender mi causa, seguro me aprobaría. Él se sentía completo. Pero en su rompecabezas, ¿qué? Pastorcito, yo me creo completo, hermano. Mira, hace 10 años yo estaba en una doctrina y pensé que había encontrado el hilo negro. Ya vimos, ya le decía yo algo y el demonio brincaba, hermano. Y dijimos, no, la lucha es contra los demonios y luego el demonio mayor era yo. Eso sí. Sí, hermano. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto. Gente que ora y sanan. Y el Señor les responde, ¿qué? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Cómo? Hermano, yo lo he vivido. Y me choca el yo, pero pues yo no estoy aquí exaltando, me estoy diciendo, yo creí que habíamos llegado ¿a qué? A la panacea. Y estuve en un grupo que la culpa de todo, ¿quién la tenía? El diablo. No, el diablo. Todo era diablo, hermano. Y sabes que hoy día se nos quiere filtrar eso también. Me voy de la iglesia, ¿por qué? Porque el pastor o la hermana fulana o el hermano fulano, no te vayas, porque a donde vayas vas a seguir luchando, no contra el diablo, no contra la iglesia, eres tú. Buenas noches. Hay gente que se va a otros lugares y le digo, ¿qué? ¿Ya creció? No, ahora está peor. Le digo, entonces, el problema no era la iglesia. La mujer que me diste tampoco. Somos nosotros, hermano. En la medida en que haya una muerte para poder entrar en la vida plena con Jesús el Señor, el morir a nosotros mismos, nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿Quién no quiere tener dinero? Que diga para que lo subamos al altar. Queremos el dinero, pero tenemos que tener medida en eso, tenemos que tener prioridades. Es que es necesario, sí. ¿A cuánto les gusta, como decía ese himno Pedro Infante, yo no nací para pobre, me gusta todo lo bueno? Sí, hermano, así somos, nuestra naturaleza. Y es lo que llega el apóstol Pablo y estaba el grupo, ¿qué? De los placenteros. Es que a quien no le gusta. Pero ahí es donde tenemos que ser estoicos cristianos. Seguimos.
Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios. Mira, mediante la necedad de la predicación, salvar solo por fe. ¿Cómo? Solo por fe. Porque en verdad, usted léalo allá, yo lo estoy leyendo de esta Biblia de la Iglesia de la Reforma, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos ¿qué? ¿Piden o buscan? Se da cuenta que hay una diferencia de concepto. ¿Dónde está Dios? ¿A cuánto les ha predicado que dicen, no, si Dios existiera, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado aquello? Ellos están pidiendo señal para creer en Dios, así como lo oye. Y los que su Dios es la sabiduría, ellos buscan por medio de la sabiduría conocer a Dios. Esta doctrina se llama humanismo. ¿Sí está oyendo? O sea, el hombre quiere conocer a Dios, pero no por la ruta que Dios le marca, es por la que yo concibo. Ese es mi análisis. ¿Y eso dónde está? Allá afuera solamente. No, está en nosotros. Está conmigo. ¿Y cuántos dicen? Eso sí. Yo quiero decir, también en mí. Sí, eso sí. Eso sí. Sigue diciendo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué es piedra de tropiezo para los judíos? Porque su Salvador murió en manos de los paganos y murió como maldito. Dice, es que eso no puede ser. Pero porque ignoraban las Escrituras, que el Cristo iba a padecer. ¿Sí? Pero eso ya es más adelante. Eso es para cuando ya vayamos más adelante. Sigue diciendo, y necedad para los gentiles. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué tiempo pasaban filosofando, estudiando? Aristóteles, Platón, todos era, hermano, toda la vida ellos estaban argumentando. Y cuando el cuerpo físico, la materia se muere, y tomaban una manzana, decía, mira, la manzana ya se cortó del árbol y fuera del árbol y ya se secó. ¿Y qué pasó con el alma de la manzana? Y empezaban, hermano, como si se hubieran metido algo. Y cuando usted lee las conclusiones y los estudios de Dios, dice, no, Platón, Aristóteles, no, hermano, no crea que estaban tan cuerdos, pero estaban en la búsqueda. ¿Sí se entiende? ¿Sí me explico? Y hoy día usted métase a ver gente que está, ¿qué? Filosofando. ¿Sí? ¿Y qué es a qué conclusiones llegan? El panteísmo. Los estoicos eran panteístas. ¿Qué es un panteísta? Todo es Dios. Todo es Dios. Y por eso decían, cuando el hombre se muere, dice la materia, ¿cómo dice por ahí el refrán ese científico que dice que la materia no se pierde, solamente ¿qué? Se transforma. Y ya tú eres un polvito cósmico y ahí anda y podemos invocarte y vienes en tu espíritu el día de los muertos y es una cosa loca. Necedad para los griegos, mas para los llamados. Mire la locura de Dios. Dios te llamó. ¿Cómo empezó a referirse Pablo a los corintios? A los llamados. ¿O no dice así cuando abrimos la carta? ¿Cómo se dirige Pablo? Él dice, llamado a ser apóstol. Hermano, él fue llamado. Como Juan el Bautista dice que él fue llamado. Así que, hermano, yo no me puedo autonombrar ni profeta, ni apóstol, ni nada. Es Dios el que te determina cuando te llama. Ya tu asignatura ya está. Dios no es improvisado.
No es que dice, mira, ese empezó titubeando en la iglesia y ahora ya tiene un ministerio y ya lo tenía desde que Dios lo llamó. ¿Cuántos están entendiendo? Ya lo tenía. Así que dice el apóstol Pablo llamado a ser apóstol, 1 Corintios 1:1. Y luego dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser. Amado, lo que usted sí debe de asegurar, no es decir, pastor, es que a mí Dios me llamó a ser apóstol a las naciones. Sí, pero antes que eso tú tienes un llamado. ¿Y tu llamado a qué es? A ser santo. O sea, ya hay una, ¿cómo le dije? ¿Una qué? Asignatura para usted. Usted tiene un llamado a ser. Ese es tu llamado, si en verdad eres cristiano. Porque si dices que eres cristiano y tu fruto que se ve es inmundicia, tú necesitas arrepentirte. Porque no se está cumpliendo el llamado de Dios en tu vida. Ok, seguimos entonces. ¿Dónde me quedé? Pero nosotros, verso 23, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, mire, tanto judíos, agárrese, como usted, como griegos, como gentiles. Esfuércese, hermano, yo sé que da como que te da el avionazo y empieza y te arrulla el agua y tal, pero esfuércese y sea valiente. Usted dice, Cristo es poder de Dios, mire, y sabiduría de Dios. ¿Por qué hace esta separación de dos conceptos? ¿Por qué? Recuerde la audiencia. La audiencia se componía de judíos que pedían señales, poder, y los griegos que pedían sabiduría. Entonces Pablo le responde a los dos grupos con la misma respuesta. Cristo es poder de Dios para los judíos, para el pueblo de Dios. ¿Qué es? ¿Por qué demanda poder el pueblo judío? Porque ellos fueron sacados de esclavitud con prodigios, señales y maravillas. El mar se abrió, las plagas, ejércitos enormes y ellos los derrotaban. Esa es su historia nacional de ellos. Y tú le dices, yo vengo de parte de Dios. A ver, muéstrame. ¿Y dónde cae el error? La iglesia gentil. No es que lo que Cristo hizo, nosotros vamos a hacer cosas mayores. Hermano, estás mal en tu ecuación. No es que ya oró y ya reprendió y no sana. Pues si es que no es Dios. Y es que hay tiempos y hay moveres que Dios hizo con los judíos. Hay cosas que son básicas para todos, pero hay cosas que son únicas e irrepetibles. Dios nos va a mandar pan del cielo, hermano. Cuando no haya hambre, que venga Mateo 24, ya habrá hambre y Dios va a enviar pan. Ya no. Pero si lo hizo, sí, lo hizo con los judíos y nosotros lo leemos. Pero ¿qué es a lo que abona esa historia? Que Dios es todopoderoso. ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto? Amén, sí, amén. Aleluya, lo creemos. Pero va a ser literal. No, hermano, te ha faltado el pan. ¿Y ha habido qué? Desafíos que pagamos y salimos adelante y nos movemos en esa fe y Dios lo sigue haciendo. Aleluya. Pero hay que entender, nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles. Y al gentil, ¿cómo tienes tú que derribarle sus argumentos? Con la misma palabra de la cruz. No es que ellos buscan sabiduría, yo tengo que saber y decirles. Es en lo que yo no he estado de acuerdo con un pastor que amo, respeto, me ha bendecido mucho. Pero se va mucho en la era preadámica y que habla que en la nueva Jerusalén vamos a volar y empieza a hablar y yo le digo, papi, deja eso, háblame de Cristo, mi rey. ¿Me estoy explicando? Y usted sabe a quién me refiero.
y es de todos mis respetos y se esfuerza, pero nuestro ego hace que empecemos a hablar de muchas cosas y estamos descalificando a Pablo. Pablo podía o no podía darles una clase a los griegos. Podía si les dijo, su propio poeta dice esto de ustedes. Los conocía bien. Pero él que dijo, yo determiné no predicarles para que ustedes conocieran el poder de Dios. Así que hoy estamos viendo que Cristo, el poder de Dios. ¿Y para qué es el poder de Dios? Para salvación. Para salvación. No es que tiene que haber poder de Dios para que yo tenga dinero. No, hermanos, eso no es así. Es que el poder de Dios para que yo tenga salud. No, le dijo a Pablo, tú te vas a morir así, pero yo voy a mostrar mi poder, mi gloria en ti. Y Pablo, y sufrió. Él, cuando leamos cómo les narra, cómo les explica su ministerio a los corintios, en naufragio, los mismos hermanos de su pueblo lo perseguían de una ciudad a otra, hermano. ¿Cuántos quieren el apostolado de Pablo? No, quieren el apostolado de los güeros y de los que tienen aviones. Yo quiero ese. No, esos son lobos rapaces. Amado, usted tiene un Dios que dice en su doctrina que lo que nosotros necesitamos es quebrantarnos, es humillarnos para encontrarlo. Los soberbios, ¿qué dice en tu doctrina? Dios los mira. Bueno me es el haber sido quebrantado. ¿Quién lo dijo? El rey David. Dice, porque antes de ser quebrantado, soberbio andaba yo. ¿Cuántos dicen eso sí? Es que eso sí, hermano. Cuando yo me siento que soy Juan el Bautista, me da un toquecito nada más, y ni siquiera Dios, hermano. Dios usa instrumentos y me da, y lloras. Pero eso es bueno. Sí, para que, ¿qué decía Pablo? Para que el tamaño de las revelaciones no me ensoberbezca. ¿Por qué Pablo fue de los siervos más útiles en el Señor? Fue el más quebrado, hermano. Fue el más quebrado, Pablo. Ok. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, entonces, usted no quiera compararse y ganar las almas poniéndose al tú por tú con la gente del mundo. No, hermano. Predica a un catedrático, a cualquiera que tiene su filosofía. Tú confía en el poder de Dios, que es Cristo, que es el Evangelio. Tú dile, Cristo te ama y murió por ti. ¿Y qué nos vamos a asombrar? Que el que oye con toda y su sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios dijo que su palabra es como martillo que quebranta la roca, hermano. Porque a un necio, si le quieres hablar en su nivel, te va a dar una pela. Tú ponte a evangelizar a uno de los de cuarto y quinto paso. Hermano, tienen más salidas que un estadio. No, es que esto, es que el otro. Y en su propia argumentación. Y le dices, ¿para qué te haces el camino tan? Si el camino es uno. Pero ahí los ves, hermanos, ahí tienen los grupos, los anexos y recogen a todos, y se hizo muy famosa esa patrulla espiritual. Es puro comercio, por el amor de Dios. Las ONG es comercio.
Ahora están cerrando los albergues que los mantenía la iglesia católica. Sí, pero tú ibas a comprar tu despensa y te decía, redondea su peso. Ay, está muy lejos para redondearlo, pero bueno, lo redondeamos. Porque ¿sabe cuánto se ocupa en mantener un asilo de esos, un albergue que están cerrando? En comparación de lo que ganan, nada. Yo lo viví, yo sé, conozco eso. Mire, todos los ministerios extranjeros en dólares y todo, ¿sabe dónde lavan su dinero? En esas ONG no pagan impuestos. Y ahí es un lavadero, hermano. ¿Y qué les dan a los inmigrantes que llegan? Pan duro, con agua. Y hay gente sirviendo ahí por amor, por misericordia. Pero están los dueños del dinero. Ve con los padrinazos de los cuarto y quinto pasos. Ahí traen a todos, hermanos, comiendo alimentos que ya caducaron de las tiendas. Y ellos van a comer de eso, por el amor de Dios que no. ¿Cómo sabe, pastor? Pues yo anduve ahí, yo vi el abuso. Estuve en una administración, ¿verdad, Marta? Que llegué una noche ahí, que llegaba yo al grupo. Y estaba la de viejo, mi querido viejo. Y estaba una muchacha jovencita y la tenía un padrino, hermano, pero así. Y yo dije, le digo al que me llevó, que me invitó, le digo, ¿y ahí qué terapia es? Le está dando amor de padre. Dije yo no, pues se está pasando. Porque si ya es amor de papacito, ya no es de padre. Pero sí se da cuenta, hermano. Pero ¿por qué se distorsiona? Porque no quieren oír el poder de Dios que se manifestó. ¿Dónde fue derrotado el poderoso de este mundo? En el Calvario. En el Calvario, en el Calvario fue exhibido en la cruz de Cristo. ¡Ah, su nombre sea la gloria! ¡Aleluya! Él allí exhibió públicamente a los poderes, a la sabiduría, a toda la capacidad humana, triunfando públicamente sobre ellos. Pero el mundo eso no lo puede entender porque le es locura. Pero eso es lo que la iglesia tiene que predicar. No nos pongamos al tú por tú con ellos, nos van a ganar, se van a reír de nosotros, nos van a usar. A mí me llegaba y me decía, pastor, vaya a los grupos, usted predica muy bien. Le dije yo, a otro perro con ese hueso. Vaya a las cárceles, hermano, ahí te reciben en la cárcel. Aunque le lleves lo que le lleves, pues ¿a dónde van a ir? No, yo tengo un ministerio a la cárcel. Pues en la cárcel vas a acabar por bandido. Pastor, pero la Biblia dice que hay que visitar a los presos. A los presos en ese entonces, ¿sabe de qué se está refiriendo? Los que caían presos por el imperio, por predicar a Cristo. A esos hay que ayudar. A los ministros verdaderos del Señor que no tienen ni para comer, hermano, y están sirviendo. Pero le andas dando tu dinero a la Lotería Nacional con el raspadito, a ver si gano. No, ¿por qué no mejor le raspas aquí? Y nos vamos porque estamos cayendo ya en... Y diga conmigo, eso sí. Hermanos, ¿se da cuenta cuánto hay que estudiar? Venga a los estudios. Le dije que le iba a hablar y se lo lleva de tarea. Mire, porque es muy importante. Cuando yo como cristiano creo que ya tengo todo el panorama, me trazo mi ruta y digo, yo ya estoy. No. ¿Qué dice Pablo el apóstol? ¿Cómo habla de él? Él saca su currículum de vida. ¿Y qué dice? Pero todo lo tengo por basura. O sea, sus méritos antes de Cristo y ya en Cristo. Y él dice, no pretendo, ¿qué más dice? Todavía haberlo ya alcanzado. Así que ¿cuál era su esfuerzo? Me extiendo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Hermano, no somos productos terminados. No nos pongamos soberbios y decir, es que en esta iglesia no entienden. No, es que no estamos a tu altura. Es que tú has descubierto cosas que nosotros no. Ten misericordia, tennos paciencia. Porque luego en su soberbia, ¿qué hacen? Se van. Y cuando pregunto por ellos,
Tan peor que como está. Entonces, hermano, si se van a mover es para bendición. O como les digo yo, abre tu pozo y enséñame. Y yo voy a ir a tomar clases contigo. Pero ¿sabes qué? Excavan un pozo y se meten y siguen el pozo y siguen cavando y siguen más para abajo. Pero es que es soberbia, hermano. No pretendamos saber lo que es. Todo. ¿Cuántos confesamos hoy, Padre? ¿Qué dijo Job del que les hablé? ¿Qué le dice Job? ¿De oídas? Amado, ¿cuántos podemos decir, Señor, todavía estoy? Sí, porque estoy componiendo el mundo, pero mi matrimonio lo traigo torcido, hermano. Tengo problemas con mi esposa. ¿Quiere que le confiese? Sí, diga. Pues lo mismo que tú. Que nos juntamos dos pecadores y ella lucha y yo también. No crea que nos presentamos aquí como que, ay, no, hermano. Y ella tiene sus argumentos y su teología y hablamos, pero cuando vamos a la palabra del Señor, mira, ya no somos nosotros, es Él. ¿Y qué tenemos que hacer? Amar a tu hermano y perdonarlo y tomarnos de la mano y ¿qué? ¿O cómo se soluciona? ¿Me cambio de iglesia o me cambio de esposa? ¿Se da cuenta lo absurdo? Hermano, si el matrimonio va mal, ¿cuál es la solución? Cámbiate de esposa. Cámbiate de esposo. ¿Eso es la solución? No. Cambia tú. Buenas noches. Buen provecho. Nos vemos. Ya son las 8. El domingo tenemos reunión. Dios les bendiga.